No nos alcanza. Hablamos de cine y de otras cosas. Buenas y santas a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a una reseña express de No nos alcanza. Como ustedes saben, hablamos de cine y de otras cosas. Les está hablando Pedro Levi. Como siempre, me acompaña la otra mitad más carismática y más inteligente de este proyecto, por supuesto, mi gran amigo Lucas Soto. ¿Cómo estás hoy, amigo? Hola Pedrito, ¿cómo estás? Qué presentación, qué exagerado, por favor. Bueno, Hace había que un hablar, acento. había que decir la verdad, había que decir la verdad. No, todo lo contrario. Nada, muy contento de volver acá con esta nueva reseña express que no nos aguantábamos hacerla. Estuvimos charlando si la hacíamos, si no la hacíamos, si la hacíamos más larga, si la hacíamos más corta. Pero bueno, acá estamos a hablar de una peli que se llegó hace poquito a las salas y Hmm. que la verdad me pone muy contento porque no solo le está yendo muy bien acá en el país, sino también internacionalmente, y está gustando mucho la película, que es algo que la verdad Definitivamente. abrazo mucho la experiencia. Totalmente. Tenemos que hablar de el que es uno de los estrenos, era uno de los estrenos más esperados del año y ahora va a ser uno de de los estrenos más comentados del año. Estamos hablando de Weapons, la nueva película de Zack Cregger. Muchos recordarán a Zack Cregger por ser uno de los miembros esenciales de un comedy troupe que se llama The Whitehead Kids You Know, pero muchos también ahora lo van a conocer por ser el director de Barbarian, una película de terror del año 2022 que, bueno, vino a como a hacer mierda todo. Todo el mundo estaba hablando de Barbarian, una película bastante fresca, bastante original. Weapons supone un salto de presupuesto y de escala. La película cuenta la historia de Maybrook, un pueblo estadounidense que entra en estado de crisis luego de que un grupo de estudiantes de una clase de primaria se escapen de sus casas una madrugada a las 2:17 am en circunstancias misteriosas. Un poco la película sigue varios puntos de vista diferentes que van a ir revelando el misterio de a poco y tenemos un elencazo compuesto por personas de la talla de Josh Brolin, Julia Garner, Benedict Wong, entre otros. Hay algunas sorpresas. También tenemos a, por ejemplo, Elden Ehrenreich, el muchacho que hizo de Han Solo. Entonces, insisto, esto supone no solamente un salto en escala con la trama, sino un salto de presupuesto también. Amigo, antes de entrar a Weapons como tal, te consulto. Sintetizame un poco qué impacto te generó a vos Barbarian cuando la viste. Así, sintético. Bueno, yo siempre recuerdo estar viendo Barbarian, pasaban, por ejemplo, 40 minutos de película y no sabía para dónde iba a ir. Digo, empieza con un punto de vista, empieza con una presentación de dos personajes que la verdad me parecieron muy simpáticos, Mm. sobre todo la relación que se arma entre ambos, que sería la protagonista y el personaje de Bill Skarsgård, hasta que, bueno, de repente pasa ese momentazo y decís, ¡apa! Y ahora, y cambia el punto de vista. Viajamos al pasado, conocemos el punto de vista del asesino. Bueno, tampoco quiero contar mucho de Barbarian, si no la vieron, así la van a ver. Pero cuando crees que más o menos estás entendiendo hacia dónde va, la película se encarga de darte vuelta a la hoja y de mostrarte otro punto de vista para que después todos esos protagonistas de cada relato se unan en un final explosivo y termines de comprender hacia dónde iba la película. Y la verdad que me pareció algo súper fresco. Capaz a lo que es terror, tal vez estamos más acostumbrados a las franquicias como El Conjuro o bueno, todas las películas de Blumhouse que nos han dado momentazos, pero bueno, capaz que el terror más clásico, más popular, tal vez por momentos no se arriesga tanto, como si me pasó con Barbarian, ¿no? Yo creo que este pibe se arriesgó a algo diferente, un producto redondo, cortito, creo que duraba 1 hora 40, y la verdad que me había dejado muy manija con todos los proyectos venideros, ¿no? Absolutamente, sí. A ver, yo si bien reconozco que por una cuestión de gusto personal Barbarian no me termina de funcionar, más que nada porque me costó un poco seguirle la mano a dónde va la película. Una vez que arranca los plot twists y las vueltas de tuerca, me perdí un poco. Sentí que capaz caía en algo un poco efectista, como de sorprender todo el tiempo al espectador, y eso me terminó cansando. Sí sentí que estábamos frente a un director que tenía un talento innegable tanto detrás de la cámara como en el guión. Había buena escritura de personajes, había buenos diálogos, había un trabajo muy competente en la parte fotográfica, en la dirección. Entonces dije, bueno, capaz acá no estoy del todo, pero quiero ver para dónde va. La trama de Weapons me llamó poderosamente la atención ya en el primer tráiler, que afortunadamente para que los que lo hayan visto, tengo que decir que es un tráiler que no spoileó mucho, es un tráiler bastante correcto en ese sentido.
Y como la trama me parecía atractiva, dije, bueno, quizás la próxima vez este chabón pueda poner sus talentos en una trama que sea más de mi agrado. Eso fue exactamente lo que me pasó con Weapons, pero a un nivel que yo personalmente no estaba preparado para afrontar, o al menos no creí que iba a afrontar. De hecho, lo tengo que pensar un poco, vamos a ver cómo cierra el año, vamos a ver qué más viene, pero sacando quizás 28 años después, que es una película que para ambos, por supuesto, tiene una carga emocional pesadísima, yo creo que Weapons es mi película favorita del año y estoy muy sorprendido de estar diciendo esto. Un poco retomo lo que dije antes, todas esas virtudes que para mí Zack Cregger ya mostró en Barbarian, con la escritura de personajes, con los diálogos, con la seguridad que tiene detrás de cámara, con su originalidad, acá están en un relato que me pareció fascinante, un relato divertido, lleno de vida, lleno de ideas, lleno de momentos perturbadores, lleno de momentos graciosos. O sea, si Barbarian, un poco con las cosas que iban pasando, me sacaban como espectador, Weapons, cada cosa que pasaba me hacía entrar todavía más. Y realmente la diversión al que la película invita a tener al espectador, me pareció una bocanada de aire fresco en un momento como este, que hay tantas películas que tienen que ver con no, metáforas sobre el trauma, metáforas sobre la pérdida. Amigo, vos cuando la viste, ¿cómo sentiste esa evolución creativa de Barbarian a Weapons y qué te pasó con la película así en términos generales? Mira, yo me acuerdo, mi vieja era pastelera, Se como viene hobby y después, se viene bueno, una excelente analogía, ya lo puedo ver. bueno, en el último tiempo a hacer pastelería y a vender, ¿no? A diversos clientes. Y ella tenía un postre en especial con el que batalló muchísimo, que era el lemon pie. Batalló mucho. Cada vez que hacía un lemon pie, a ella no le cerraba, ¿viste? O era el ácido del limón, o era el merengue. Bueno, y dejaba los restos y nos los comíamos nosotros, con mi abuela, chochos, porque para nosotros era cada vez mejor. Hasta que un día hizo el lemon pie y dije, ah, esto era lo que estaba buscando. Entonces, a lo que voy. Yo creo que Zack Cregger, más allá de que esta es su segunda película, hizo un lemon pie muy, muy rico con Barbarian. Y cuando veo Weapons, digo, claro, esto era lo que querías hacer. Y me parece increíble, en el mejor de los sentidos, que todos los elementos del guión, todos los elementos de puesta en escena, actorales, de personaje, estén en un nivel altísimo, no solamente durante toda la película, sino en una sola película. ¿Cuántas veces nos pasó que tal vez en una película de terror nos puede pasar que, sin desprestigiar el género, pero nos puede pasar que capaz el personaje está bueno, pero la actuación no está tan buena, o se ve muy bien, pero el presupuesto es un poco bajo, entonces no se llega a lo buscado. Bueno, yo siento que desde el nivel género, que hay, el thriller de terror es el género predominante en esta película, convive perfecto con la comedia, Sí, sin ser una comedia de terror como fue El Mono, que El Mono está hecho para que vos te rías porque es súper hilarante. sí. Yo no diría que esta película es hilarante, sino que entiende muy bien la comedia y entiende muy bien dónde meterla, entiende muy bien el horror, sin correrse a lo clásico o a lo obvio, entiende muy bien el suspenso, tiene un momento que yo ya la había visto y cuando la vi con vos me pasó lo mismo, que te lo voy a mencionar a vos rápido y el que está escuchando lo va a entender cuando vea la película, que es cuando cierta persona se acerca con una tijera al auto. Ah, sí, 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 Ese sí, sí, momento sí. de suspenso me pareció maravilloso. Sí. El nivel de las actuaciones es una maravilla. A ver, ya sabemos que Josh Brolin actúa bien, pero acá te lo vuelve a demostrar. Julia Garner ya nos había demostrado un montón de proyectos su poderío actoral. Acá, para mí, es el pick de su carrera. O sea, Ujú. lo que hace Julia Garner, súper sutil, súper conciso, nada exagerado. Bueno, Alden Ehrenreich, que no me sale muy bien el apellido, que lo conocemos tal vez mejor de Han Solo y Oxo Intoxicado, esa otra gran película que supo hacer, creando un personaje totalmente pusilánime, pero al mismo tiempo abrazable. Un relato coral que nos hace acordar desde Magnolia, Amores Perros, bueno, a la película coral que quieras mencionar, unida a la perfección. Conoces Maybrook, conoces a los personajes, conoces la angustia del pueblo tras la desaparición de los nenes y la revelación final. ¿Qué decirte, amigo? O sea, Mm. yo siento que después de verla por segunda vez, me cerró absolutamente todo y no le cambiaría nada.
Wow, sí, amigo, totalmente. Voy a hacer eco de todo porque realmente es así. Es muy loco como vos estás muy bien describiendo recién. Yo ya sospechaba que me iba a gustar la película porque la trama con el concepto de los nenes que desaparecen a la misma hora ya me parecía fascinante, pero algo que no estaba preparado es cuando arrancó la película, que encima con Lucas tuvimos la fortuna de verla en el IMAX y la verdad que siempre es tan goce ver películas en el IMAX, más películas de terror, que es algo bastante inusual para el IMAX. No me esperaba que haya ese nivel de seguridad, de confianza en la dirección. La película tiene unos planos espectaculares, tiene unas ideas de cámara espectaculares, eso igual también puede ser mucho mérito del director de fotografía, pero al menos se intuye una buena relación de trabajo. Hay decisiones musicales espectacular. De vuelta, te lo digo a vos para que lo entiendas. Hay un momento que la película pone una canción de George Harrison, no vamos a decir en qué momento, pero no podría quedar mejor, hace que esa imagen, que ya de por sí es imponente, sea todavía más imponente. Y aparte de esto, ¿no? El tipo entra con una lógica dramática jugada que es, vamos a contar un relato de terror en un esquema narrativo como Magnolia, ¿no? De seguir distintos puntos de vista donde las historias se van entrelazando y los eventos se van resignificando. Y en esta película el tipo lo hizo con una seguridad, con una soltura, con una perfección que yo me quedé como, wow, boludo, este chabón la está esquileando con toda, está leveleando, como dicen los jóvenes de ahora, sus dotes como guionista y coincido plenamente lo que estás diciendo en el apartado actoral. Yo creo que el guión tiene un trabajo de personajes increíblemente suficiente y correcto para esta película. ¿Por qué digo esto? Yo creo que el personaje más tridimensional de todos es, por supuesto, el de Justin Gandhi, interpretado por Julia Garner, que creo que es el pick actoral de la película, quizás compartido con otro personaje del que no podemos hablar mucho por temas spoilers. Justin Gandhi claramente es el personaje que más conocemos, tiene mucha tridimensión. Incluso personajes como Archer Graff, el personaje de Josh Brolin, que capaz no llega a ese nivel de desarrollo, entendemos perfecto la función que tiene para la película, tiene una personalidad externa que es muy clara, entonces hace que sea fácil compenetrarse con ese personaje, hace que sea fácil seguirlo. Aparte, cuando tenés una película donde tenés 6 puntos de vista, también haces lo que podés en términos de desarrollo con cada personaje. Y en esta película sentí que cada personaje está perfectamente encajado para la trama, para ir construyendo este misterio pasito a pasito. Y como muy bien vos decías recién, a mí algo que hace esta película, que yo, si te soy sincero, pocas veces lo vi también hecho, es un híbrido perfecto de terror y comedia, porque diría que el principio y el final son más terror-terror, ¿no? Terror-terror. Después hay capítulos que son full comedia, o son como van mucho para el lado de comedia, y después hay momentos que mezclan mucho más cosas, pero en ningún momento, Kreger, sentís que está frenando la película para hacer un momento de chiste. El humor se desprende de lo bizarro de la situación. La situación tiene algo bizarro, tiene algo que coquetea un poco el absurdo por momentos. Y como vos bien dijiste, amigo, a ver, para mí la revelación final de cuál es el trasfondo del misterio, algunas personas quizás se queden afuera porque están esperando algo revolucionario, algo que les vuele la cabeza. Y es un concepto que hemos visto ya en el pasado, pero me preguntás a mí, amigo, y pocas veces lo vimos con tanta personalidad autoral como... O sea, ese concepto de qué pasa en el tercer acto está contado con mucha frescura acá, boludo. Además, lo que me pasa con estas películas que, a ver, hacen hincapié en el cómo, no tanto en el qué. Y Exacto, cuando lo hacen de esta forma, parece que el qué lo viste por primera vez, ¿no? Otra totalmente. vez, como decís vos, sí hay una resolución y hay, bueno, una construcción del fantástico que vos decís, ah, ok, era por acá, esto yo ya capaz lo vi en otra peli, buenísimo, sí, probablemente cuando terminas de ver la película no se te ocurra eso, sino que te vas a quedar con esta experiencia. Ujú. Y en relación a lo que decías a la unión de los personajes, también me parece muy piola no solamente cómo cada uno se va construyendo en pos de la trama, sino también de los elementos faltantes y entendés cómo cada personaje es clave para la vida del otro, Mm, ¿no? Que es algo que es muy difícil a veces construir una película coral, porque pareciera que por momentos se puede llegar a perder la temática, se puede llegar a perder el verdadero foco. Y yo creo que lo que hace con la construcción de los personajes es que por momentos hasta te olvides de lo que está pasando de verdad, que es lo que charlábamos, tipo en un momento estás viendo la película y decís, che,
¿qué onda los nenes desaparecidos? Ujú. Y muy inteligentemente, cuando vos estás pensando eso, Krieger te dice, tomá. Y de repente te tira un momentazo que te hace volver a la trama principal, pero también habiendo consumido antes toda esa construcción de personaje y conociéndolos, eso toma una dimensión totalmente nueva, ¿no? Que también a veces en una película de terror puede ser full estructura, full trama, y capaz que los personajes no están tan desarrollados, o son muchísimos más de personajes y la trama no está tan desarrollada. Yo creo que acá es nivel a la perfección todo. Es una película de personaje y de trama, en 2 horas. Digo, es como un monio hermoso, digo, no sé cuántas reescrituras tuvo este guión, me imagino que muchas, porque no es para nada fácil llegar a este broche de oro con un guión. Y la verdad que si hoy me apurás, es uno de los mejores guiones, no digo que lo leí, vos sí lo leíste, Sí. pero es uno de los mejores guiones que vi plasmados en pantalla hace mucho tiempo. Sí, Porque me hace acordar un sí. poco a lo que pasó con Sinners, tipo Ujú. esa primera hora que vos ves y decís, no sé hasta dónde está yendo esto, pero me encanta lo que estoy viendo. Me pasó lo mismo acá, ¿viste? En un momento hay historias que empiezan a contar como su propio conflicto, y decís, no sé hasta dónde está yendo esto, pero me encanta. Absolutamente. Yo creo que puede llegar a pasar, lo que puede llegar a pasarme a mí, perdón, a fin de año es que el puesto de mi peli favorita del año, insisto, sin contar 28 años, que es una peli que tiene una carga especial, sea un puesto compartido entre Sinners y Weapons. Y para mí son películas que obviamente no tienen nada que ver una con otra en términos de trama, o sea, incluso en términos de tono, pero yo creo que el cine fantástico, el cine de terror, ha pecado mucho estos últimos años de poner el subtexto o el discurso o la analogía o la metáfora por encima de los recursos narrativos que necesita una película emocionante, una película trepidante, una película que le haga pasar un ratazo al espectador. Lo que me pasó con Weapons y lo que me pasó con Sinners, obviamente Sinners sí tiene una intención más discursiva, lo cual me parece perfecto, no es que está mal que una película tenga una intención discursiva, para nada. Kreger es más insistente con que Weapons no tiene mucho subtexto. De hecho, la gente la está tratando de sobreanalizar y está tratando de decir que es una alegoría, que si los tiroteos escolares, qué sé yo, y Kreger medio que dice, no, yo quería contar una historia. Pero más allá de cuánta intención puede haber en ambas con un subtexto, ¿no? Son películas donde realmente todos los recursos cinematográficos que a nosotros nos gustan en un relato clásico, en un relato que funciona, están en su peak, boludo. Están como todo operando para que el espectador tenga un rato eufórico, ¿no? Son películas que siento que llegan, se vuelven tan buenas por momentos que le generan como euforia al espectador, tanto Weapons como Sinners. Qué curioso que ambas tengan un maravilloso laburo de personajes, ¿no? En su duración. Y como bien vos decías recién con Weapons, por ejemplo, en el capítulo de James, que es el personaje del adicto, el muchacho de la calle en Weapons, y el capítulo de Paul, que es el del policía, que esas dos tramas están particularmente entrelazadas. Pasa esto que vos decías, que es que por momentos parece que te estás alejando del conflicto central con los nenes, pero las situaciones son tan hilarantes, son tan divertidas y son tan tensas que estás súper compenetrado y creer realmente, como decías amigo, mete un truco de magia porque cuando menos te lo esperás, te lo ata de vuelta al tema de la desaparición de los nenes y decís tipo, ah, pará, ah, boludo, se relaciona con esto. Es increíble. Por ejemplo, yo en un momento me gustaría saber si tenés una sensación parecida. Yo en un momento me preguntaba, ¿por qué esta película me gustó tanto y capaz Barbarian no me termina de gustar? Yo siento que Barbarian, esto quizás tiene más que ver con mi gusto personal, es una película que al momento que la película tiene como miedo de caer en una obviedad o de caer en algo seguro, la película como que intencionadamente se da vuelta a sí misma para sorprender al espectador. Y eso a mí me pareció un poquito efectista. En Mm. Weapon siento que toda la falopa, todos los momentos locos o toda la originalidad, de todas formas, como que nacen de que la resolución de la película es clarísima. O sea, todos esos momentos, what the fuck, que tenés viendo la película, para el momento que la película termina, los entendés todos y entendés exactamente cómo se dio todo. De hecho, las migajas que te setea el chabón para llegar a la eventual conclusión de la película es increíble como lo hizo como guionista. Entonces, me parece, desde mi punto de vista, me gustaría escuchar tu punto de vista, que es una película que sorprende al espectador desde un lugar un poco más noble para mi gusto. A ver, es un guión que nace del final. Partamos Absolutamente. de esa la base.
digamos. Bueno, vos, Pedrito, sos escritor, yo lo he intentado. Ah, escritor. El final es clave. El final es Sí, clave. totalmente. Muchos empiezan a escribir desde el principio, que es totalmente válido, pero llegar a un final o mismo transitar un segundo acto es dificilísimo. Ahora, se nota que Kreger crea el guión a partir del final, y a partir de ese final va construyendo todas las semillas hacia el principio. Y ahí, bueno, ¿qué presentamos primero? ¿Qué presentamos después? Hago un paréntesis muy, muy lindo porque la película empieza contándote el conflicto principal con una muy linda voz en off, Ujú. pero sin desde el punto de vista de nadie en particular. ¿No? Vemos como a los personajes involucrados, lo vemos de atrás, vemos la nuca. Y cuando vamos a los puntos de vista, la cámara hace un movimiento muy interesante que empieza en la nuca y da un giro y ahí conocemos a los personajes de frente. Es Increíble. como que, digamos, que sea coral no es un capricho, sino que Kreger, como una suerte de cronómetro, dispone de la cantidad necesaria para presentar a todos los personajes involucrados de este gran caso. Perdón, te había interrumpido, me querías No, decir no, algo. al contrario, no, no, te hice yo la pregunta. No, no, iba a decir que totalmente, si decidimos creerle, si decimos malísimo chiste, si No, decidimos increíble, creer, increíble. él lo que dice en entrevistas, puede estar mintiendo, es que él dice, yo arranqué con la premisa de los nenes, no sabía bien para dónde iba a ir la película, y él dice que recién a la mitad del guión tuvo como ese momento, ajá, de cuál iba a ser el final. Si está diciendo la verdad, que puede que nos esté chamullando para hacerse el, qué talentoso que soy, no creo, igual parece un tipo bastante humilde. Es increíble cómo hizo la reescritura que eventualmente hizo para que todas las migajas que llevan a ese final estén. Es increíble, amigo. O Ujú. sea, todo se siente justificado. Y tengo que decir, no podemos entrar en spoilers, hay que hablar con mucho cuidado de esto, pero esa revelación que se da en el tercer acto, incluso si es algo que hemos visto en el pasado, no es un concepto súper novedoso, esta película, de vuelta, no vamos a entrar en spoilers, nos da un personaje increíblemente memorable, nos da una actuación increíblemente memorable y nos da un montón de momentos sumamente perturbadores. Y de hecho, lo que pasa al final de esta película, el momento que el conflicto se cancela, el conflicto se resuelve con una escena que es totalmente escandalosa, boludo, escandalosa. Sabes exactamente a qué me estoy refiriendo. O sea, el momento de la película que resuelve el conflicto es de los momentos que vamos a tener en el año. Es muy escandaloso, es muy jugado y funciona perfecto. Yo siento que cuando la vimos en el IMAX, la gente estaba reaccionando con mucha visceralidad. Es algo que en otro contexto siento que podría sentirse de mal gusto o podría sentirse escabroso al pedo, pero en esta película funciona perfecto porque aparte nos da un momento cómico que es maravilloso. Pasa que hay que hablarlo medio como por arriba por temas spoilers, ¿no? Es que, ¿sabés qué? Lo que pasa, Pedrito? Cuando no estás full comprometido o metido con lo que querés contar, ¿no? Con el mensaje, y vos lo único que querés contar es una película, es contar una experiencia, Sí, estoy se de nota acuerdo. muchísimo. Ujú. Obviamente no es que con eso ya haces una película, tenés que conocer tus recursos, tenés que conocer los elementos del juego. Y Craig lo conoce muy bien. Y los puso en disposición del espectador y nos dio una experiencia de la reputísima madre. ¿Qué me pasa con Sinners? Más allá de que es un poco claro, capaz, qué es lo que quiere contar, siempre es en disposición de los personajes, y son unos personajes súper tridimensionales. Sí, totalmente. Desde la creación de los gemelos, la creación de Sebar, Remy, Sammy, o sea, personajes que te quedan en la retina, ¿sí? Porque no es. ¿Sabes qué pasa con Sinners? Para englobarla con esta, no compararla. Yo veo una historia B, ¿no? Digamos, el mensaje de la película, lo veo en pos de los personajes. No lo veo el Absolutamente. director diciéndome, no, yo, Ryan Coogler, en realidad quise hablar de la segregación y de cómo el racismo. No, porque encima la película va por otro lado, Absolutamente. mucho más interesante, pero siempre es en pos de los personajes. O sea, utiliza a los personajes para contar lo que él quiere. Y pasa lo mismo con Weapons. O Ujú. sea, cuando el director se pone por delante de la película, ahí ya hay problemas. Sí, Ahora, cuando el sí. director entrega la obra al público y que el público la defina, que la analice, que diga lo que quiera, pero la obra, la película ya es del público, ahí es donde tenemos posibilidad de salir ganando.
Y yo creo que es lo que pasa con estas dos películas en particular. Totalmente. La definición de esto que dijiste, de cuando el cineasta se pone entre la película y el público para dar un mensaje, me parece una definición maravillosa, estoy sumamente de acuerdo. Es bastante claro y es bastante negativo cuando pasa eso. O sea, en Sinners, que coincido, de hecho, Sinners para mí tiene el mejor laburo dramático de personajes del año. Por más que haya amado Weapons, en Sinners ya es otro nivel. Y coincido que nunca sentís que se pone en el medio Ryan Coogler para dar un mensaje. Todo nace del relato como tal, de los personajes. Hay que volver a eso, loco. Hay que volver a contar historias. O sea, siento que todo funciona si estás contando una historia emocionante, una historia que le hace pasar un ratazo al espectador, una historia con personajes ricos, con buenos momentos de diálogo, con imágenes zarpadas. Si eso funciona, el mensaje va a estar, si es que querés que haya un mensaje. Puede ponerle. Incluso si Kreger dice que capaz no tiene muchas ganas de que haya un subtexto o lo que fuere, con todo el tema que pasa en la peli de la condena social que sufre el personaje de Julia Garner por ser la maestra que estaba a cargo de los nenes o algunas cositas así, podés sacar interpretaciones. Esa interpretación que viene dando vueltas de que es una metáfora sobre las masacres escolares por culpa de las armas en Estados Unidos, puede ser, lo podés tomar. O sea, si el espectador quiere tomarlo por ese lado, me parece súper piola, pero ante Es todo, boludo, rebuscado. es un poco rebuscado. Yo no sé si estoy de acuerdo con esa interpretación. Pasa que hay una imagen onírica en la peli, que vos por supuesto sabés cuál es, algo que aparece en el cielo, que podría como tirarle un poco de leña al fuego con esta interpretación, ¿no? Pero ante todo es una historia de puta madre, amigo, y es una historia contada como la san puta, y realmente eso es muy agradable. De vuelta, pongo a Sinners en el medio, pues fueron dos películas que realmente me dieron esta experiencia. Ir al cine y sentir la euforia de una historia emocionante, una historia que para el final estás tan eufórico que te deja sin aliento. Así que nada, realmente ojalá en algún momento podamos entrar un poco más en detalle con spoilers en alguna oportunidad, pero ha sido para mí no solamente una sorpresa increíble porque quería que el cine de este tipo me guste, sino porque ha sido uno de los ratos más hermosos que he tenido en el cine este año, realmente. Así es, Pedrito. Así que nada, si están escuchando este capítulo antes de ver la película, por favor vayan a ver la película, vayan a ver Weapons, la hora de la desaparición, nombre que le pusieron acá, nombre que está muy bien, pero bueno, me da risa como el nombre original es una sola palabra a la que le ponen como cinco, ¿viste? Claro. Pero bueno, no va a poder traducir como armas. Si no pudieron poner la pistola desnuda, imagínate. Así que nada, y si ya lo están escuchando, habiendo visto la película, espero que estén tan eufóricos como nosotros a la hora de grabar este episodio. Bien como decía Pedrito, seguramente capaz en algún momento hablemos con un poquito más de detalle en algún próximo episodio que estamos preparando, y yo creo que el episodio que estamos preparando, esta película encaja perfectamente con la temática. Totalmente, totalmente. Así Eh, que no podemos vamos a retomar decir de Weapons, qué viejo. es. Sí, no vamos a decir qué es, así lo sorprendemos, pero bueno, ya lo estamos preparando. Así que de mi parte, nada más, vayan al cine, vayan a ver Weapons, y después, obviamente, en los comentarios del capítulo nos pueden contar qué les pareció. Absolutamente. Así que nada, chicos, estén atentos a las redes sociales. Como les estábamos comentando, estamos ya cocinando el nuevo episodio y les vamos a estar trayendo novedades prontito. Como siempre, les hablamos Pedro y Lucas de No Nos Alcanza. Que tengan muy bueno, muy lindo día, muy lindas tardes o muy buenas noches. Muchas gracias, chicos. Chau, chau.